Muy buenas, os voy a mostrar una aplicación que ha salido hace poco para la captación de vídeo en sistema Android. Se llama Cinema FV5. Es una aplicación interesante porque permite el control incluso durante la grabación de muchos parámetros. Os voy a empezar mostrando el pequeño tutorial que viene dentro de la aplicación. En él primero os cuenta unos pequeños pasos para hacerse con el control de la cámara. Por supuesto, la grabación es como siempre, grabando con el botón rojo, y además pues se enseña que abajo está mostrando pues si la exposición es adecuada o sobreexpuesta o un poco por debajo. Durante la grabación podéis ver controles de grabación como el del audio, que estará a la izquierda arriba, y el control del código de tiempos. Por supuesto, para detener la grabación, como siempre, también será el botón rojo. También os permite, como os decía, muchos ajustes, parámetros del sensor y ajustes de sensibilidad y compensación de la exposición y medición, y el balance de blancos también durante la grabación. También permite elegir el sistema de enfoque y en cualquier momento durante la grabación también la opción que queréis para enfocar y elegir, por ejemplo, lo que yo recomiendo es el enfoque manual en todo momento. En la configuración avanzada hay muchos parámetros también que configurar, que ahora vamos a ver. Bueno, ese es el pequeño manual. Vamos a los parámetros de configuración. La configuración general de la cámara, además de poder seleccionar si queréis que la cámara no empiece a grabar hasta que no esté enfocado y dé por válida el enfoque, podéis también elegir el permitir la grabación sin enfocar, que algo es útil, por ejemplo, para hacer un plano que queréis que empiece desenfocado y que luego vaya enfocada. Normalmente las interferencias de la red, como estamos en Europa, las ponemos a 50 Hz. Y luego hay algunas características generales que podéis cambiar sobre la carpeta de almacenamiento o la forma en la que le da nombre a esos vídeos que vais a almacenar. Y sobre el sonido, en esta configuración general solo podéis elegir si queréis que los botones, al apretar los botones, la cámara haga ruido o no. Y con qué volumen. Y por supuesto los metadatos, podéis almacenar algunos datos sobre el GPS, por ejemplo, y también podéis saber cómo va a utilizar las aplicaciones externas de vídeo por defecto. En los parámetros de vídeo pues hay cuestiones interesantes como el formato en el que se va a grabar y la resolución y el códec de vídeo. En este caso, como veis, es H264, la tasa de bits de vídeo y los fotogramas también, la tasa de fotogramas. En este caso podemos elegir 25, que es la tasa que tenemos aquí en Europa, y puede ser PAL, 25 PAL, y aceptamos. Podemos fijar los parámetros de la imagen y por supuesto pues elegir los canales de color y la configuración de la imagen de vídeo. También podemos bloquear algunos parámetros mientras la exposición, como la exposición o el balance de blancos, pero yo prefiero que tengamos el mayor control posible durante la cámara. Cuando hayáis practicado lo suficiente y tengáis un control adecuado, es lo más recomendable para poder controlar cualquier situación y no depender de los automatismos de la cámara. Podéis también limitar el tamaño de la grabación
tanto como por duración como por el tamaño que ocupa el archivo. En los parámetros de audio pues podéis seleccionar la fuente de audio. La fuente de audio es algo muy interesante porque además del micrófono que viene dentro de con el teléfono, podéis seleccionar un micrófono externo, pero también un micrófono vía Bluetooth. Algo que es ideal, por ejemplo, en el periodismo con el móvil. Podéis utilizar configuraciones luego sobre audio personalizadas, sobre el formato, sobre el modo de codificación, la tasa de bits de audio o la tasa de muestreo. Sobre el visor, pues podéis seleccionar si se apaga o no la pantalla para ahorrar energía cuando se está grabando, aumentar el brillo o no, mostrar las barras en transparente o sólidas, y luego lo que queréis controlar, que os lo muestre o no. También hay algunos parámetros que podéis elegir que los muestre o no durante la grabación. Luego en la información, bueno, pues podéis elegir vuestro lenguaje el más adecuado para vosotros, y tanto mostrar la información de la cámara en los parámetros internos o no, y sobre la aplicación. Si vamos directamente a la cámara, y aquí la tenéis, y ahora mismo, como veis, puedo elegir en el menú si quiero que me enseñe el histograma o no, o puedo elegir, por ejemplo, si me enseña la rejilla para ayudar al encuadre, o si me muestra o no el recorte posterior de seguridad. Puedo ponerlos todos para que me ayuden en la grabación, y puedo elegir también el modo de iluminación, si quiero que se encienda el flash de la cámara o no, durante la grabación o no. Se me ha ido, voy a volverla a poner. Vale. Uy. Vale, he vuelto. Estos son los parámetros que podéis modificar, estos de aquí abajo, mientras está realizando la grabación. Si procedo a realizar la grabación, como os decía en el primero al tutorial, como veis tenéis aquí arriba lo que muestra el nivel de audio con el que se está grabando. Tenéis aquí la sensibilidad de la película virtual que estáis usando, y tenéis el código de tiempos que está corriendo, además de la indicación de la batería y de la indicación de la calidad con la que estamos grabando, que en este caso es 1080. Además, en los parámetros, además del histograma y del botón de grabación, en los parámetros que tenemos en la parte inferior tenemos el balance de blancos, que podemos hacerlo automático, pero que en este caso yo creo que el mejor que nos venía era el sombra. Lo podéis cambiarlo en cualquier momento, incluso mientras estamos grabando. De hecho, como veis, estoy modificando algunos de estos parámetros mientras estoy grabando. Puedo poner el foco aquí, por ejemplo, o cambiarlo a esta cámara. Puedo también elegir el modo de medición de la luz, por ejemplo, en un punto determinado, en el punto central, o puedo elegir el punto donde quiero que mida la luz y la mide. Puedo elegir diferentes sensibilidades para la película virtual, por ejemplo 400 ISO, o cambiarlo a 50. Y puedo además sobreexponer o subexponer un poco el material. Puedo elegir algo de sobreexposición. En 2 puntos de diafragma, como veis. Como veis, permite bastante control sobre la cámara, incluso mientras está grabando. E incluso hay una pequeño detalle que también es interesante. Por ejemplo, si estáis grabando y queréis darle la vuelta a la cámara,
os daría la vuelta como una cámara profesional y os estaría grabando boca abajo, y además os muestra que estáis grabando boca abajo. Así que os enteraríais perfectamente si estáis boca abajo o boca arriba. Siempre lo podéis solucionar luego con un editor girando la imagen, pero es bueno saber en qué dirección, en qué sentido estáis grabando. Bueno, creo que es una interesante aplicación que debéis conocer para el mundo Android.